Con frecuencia las personas me piden oraciones poderosas. Oraciones para encontrar trabajo, oraciones para encontrar novia, oraciones para pasar los exámenes, oraciones para encontrar cosas perdidas. ¿Hay oraciones más poderosas que otras? ¿Dónde reside el poder de una oración? ¿Acaso tiene poder una oración que se pronuncia sin sentido? ¿Cómo se sabe si se reza correctamente? Este es nuestro tema. Lo encuentran en la introducción, página 13, del libro Oraciones para encontrar paz. Conversando con un hombre de negocios sobre la oración, me dijo que para él oración es rezar el Padre Nuestro, rezar el Ave María. Para él la oración es sinónimo de rezos. Él no conocía, no se imaginaba que otra forma de oración pudiera existir. Es así como a él desde niño le enseñaron a rezar con fórmulas y no sabía que podía haber otra manera de rezar. Él me decía que se sentía bien cuando rezaba sus oraciones, que sentía que le cumplía a Dios. Sin embargo, fue muy sincero y dijo: pero la verdad, comunicación con Dios yo creo que yo no tengo. Así que yo trate con Dios. Le rezo las oraciones, pero no es que tenga yo un trato espontáneo, natural, personal con Dios. Me dijo que le daba vergüenza preguntar, pero en aquella ocasión se atrevió. Me detuve con él un rato, le expliqué cómo hacer la señal de la cruz con pleno sentido, cómo rezar el Padre Nuestro, el Ave María con pleno sentido. Al poco tiempo me llamó y me dijo: Padre, ¿cuánto ha mejorado mi comunicación con Dios? Y no es que él hubiera aumentado el número de oraciones, ni que hubiera cambiado las oraciones mismas. Lo que cambió fue su forma, su actitud. Había aprendido a darle sentido, a aplicar la fe, la confianza, el amor al rezar sus oraciones. Y lo que más me gustó de sus palabras fue cuando dijo: ahora sí hablo con Dios. Entre los errores que se dan con mayor frecuencia a la hora de rezar las oraciones están los siguientes. Menciono 3. Primero, la mentalidad mágica. Creer que pronunciar las fórmulas produce un resultado automático, como un talismán. Funciona automáticamente. Pero las fórmulas no funcionan solas. Segundo, el formalismo. El creer que por cumplir una práctica de piedad ya se hace oración. Es cuando la atención se centra en la forma, en si lo hago correctamente. Se da más importancia a la letra que se pronuncia que al espíritu con que se reza. Y tercer escollo, la rutina. A base de repetir una oración muchísimas veces, saberla de memoria, se puede caer en este escollo, hacerla inconscientemente, sin ponerle fe, sin darle ningún sentido. Lo que da valor a una oración es la fe con que se pronuncia. Así que con palabras o sin palabras, usando las fórmulas tradicionales o tus propias palabras, lo importante no son las palabras, sino el espíritu. Recuerda la oración de la cananea. ¿Te acuerdas? Lo encontramos en Mateo 15, 28. Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Es decir, el poder de su oración estuvo en su fe. Dice el catecismo que lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. Número 2700 del catecismo. Y Jesucristo nos dijo una advertencia muy seria. Al orar, no empleéis muchas palabras como los gentiles que se figuran que por su locuacidad van a ser escuchados. Una oración vocal debe brotar del corazón, debe ser pronunciada ante Dios, con fe, con mucha atención, y entonces puede llamarse oración.
No quedarse en pronunciar palabras con los labios, en cumplir compromisos, sino hacerlo con amor, con plena conciencia. La fuerza de la oración no viene de la exterioridad, sino del interior, del corazón. Podríamos decir, el detonador del poder de una oración está por dentro, no en la forma, sino dentro del corazón humano. Lo esencial es la elevación espiritual del corazón humilde a Dios. Una simple palabra, un gesto, un recuerdo, una mirada llena de fe puede valer más que centenares de oraciones rezadas sin sentido y sin fe. Prefiero decir 5 palabras con mi mente que 1000 en lengua desconocida. 1 Corintios 14. La oración es como una respiración del espíritu. Por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo, dice el catecismo. Así que lo que sucede en las relaciones interpersonales sucede también en la oración. El amor puede ser silencioso, pero no mudo. El amor tiene necesidad de expresarse, de decirse. Y si no por ti, en provecho tuyo, sí por aquella persona que amas. Que escuche que le dices que le amas, que lo pones en palabras. Normalmente las oraciones vocales tienen una gran riqueza doctrinal, también una fuerte carga afectiva. Nos ayudan estas oraciones, las que nos han enseñado desde pequeños, las tradicionales de la Iglesia. Nos ayudan en que le ponen palabras a lo que nosotros quisiéramos decir y nos ayudan a tener esos sentimientos que a Dios le agradan. A veces sucede que rezo y ni me entero de lo que hice. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. Recuerdo una ocasión en que llegué al desayuno ahí en nuestro seminario en Roma y pues me puse delante de la mesa para desayunar, pero antes de pie bendije los alimentos. Y ya para sentarme advertí que no había recogido mi servilleta en el casillero que estaba a la entrada del comedor, entonces fui a recogerla. Y cuando vine, otra vez recé y bendije los alimentos. Había un padre sentado ahí enfrente. Y me dice, le dije, ¿qué pasó? Dijo, ya rezó, ya bendijo los alimentos. Yo lo había hecho de manera rutinaria, ni me di cuenta de lo que hice, porque bastó que pasara medio minuto y lo volví a hacer. No puse atención. En realidad aquello pues no fue una oración, fue un acto rutinario de robot. Para superar la rutina, les digo lo que a mí me ayuda, con la esperanza de que también a ustedes les ayude. Primero, antes de iniciar una oración, toma conciencia de lo que vas a hacer, ante quién estás. Y esto te va a tomar 2 segundos, 3 segundos, nada más es tomar conciencia, detenerte, lo que se dice actuarte. Segundo, reza lentamente, con pausa, con fervor. Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas, dice San Juan Crisóstomo. Y no cabe duda de que la pausa contribuye al fervor. Cuando estás solo, te invito a que pruebes a decir las oraciones en voz alta. Ayuda mucho. No siempre, en ocasiones, como tú prefieras, pero sí ayuda. Tercero, medita en el contenido de las oraciones vocales. Me refiero a esas oraciones plasmadas en palabras, las que tú te aprendiste o las que compuso algún santo, algún maestro de vida espiritual o tú mismo. Se llama oración vocal a cualquier oración que se formula en palabras. Medita en su contenido, porque cuando tú saboreas en la meditación, que le das vuelta a aquellos contenidos, cuando vuelvas a rezar esa oración, la vas a gustar mucho más, le vas a encontrar mucho mayor sentido. Verás cómo la rezas con mayor fervor, con mayor profundidad. Las oraciones te dicen más. Un cuarto consejo práctico para superar la rutina
es que cuando te das cuenta de que has pronunciado una oración sin darle sentido, sin centrar tu mente en lo que dices, sin hacerlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, te sugiero que hagas algo que a mí me sirve mucho, y es detente y dirige tu oración a Dios de manera completamente espontánea. Una plegaria con tus propias palabras, poniendo todo el corazón. Y quinto, practica con frecuencia la oración de alabanza. La oración de la alabanza se caracteriza por la espontaneidad, bendecir, alabar a Dios nuestro Señor de manera completamente gratuita por todo aquello por lo que quieres reconocerle su belleza, su bondad, su grandeza, su amor, su providencia. Todos nos valemos de oraciones vocales, los que están comenzando, los niños, los conversos, los grandes santos. Jesucristo nos enseñó una oración vocal. Es de gran provecho en la comunicación con Dios el valerse de oraciones vocales, pero hay que ponerle corazón, como hemos dicho. Luego se va dando un paso adelante cuando ya tu oración es incesante, estás en permanente presencia de Dios. Has adquirido el hábito de la presencia de Dios y entonces volverás a las oraciones vocales como valiéndote de ellas como vehículo para dirigirte a nuestro Señor, pero de una manera fresca, natural, profunda. Así pues, aquí tienes algunos consejos prácticos para rezar mejor tus oraciones y que todas tus oraciones se vuelvan en poderosas, oraciones poderosas. Jesucristo nos enseñó una oración vocal, que es el Padre Nuestro. Los grandes santos se han valido siempre de oraciones vocales. A todos nos ayudan las oraciones vocales, desde los bebés hasta los conversos, hasta los ancianos, hasta los grandes místicos. Luego irás dando paso a un hábito de la presencia de Dios. Pero aún ahí, cuando estás conectado continuamente en permanente presencia de Dios, también sabrás valerte de oraciones vocales y de oraciones sencillas, oraciones del pobre, como el rosario, por ejemplo.